Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, la Iglesia nos pide que siempre que estudiemos la palabra, que la profundicemos, que la meditemos, lo hagamos bajo la acción del Espíritu Santo. Eso lo vamos a entender un poquito hoy con los autores o el autor, ¿cierto? El autor o los autores de la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de escucha desde dentro, no como nosotros quisiéramos entender, sino desde el conocimiento y la sabiduría que nos quiere dar Dios. Listo, ahí les estoy dando la pantalla. Perdón que estoy aquí admitiendo a otras personitas que están entrando. La comunidad Penuel hoy tenía reunión de comunidad, no sé si van a entrar, no sé si les da el tiempo, pero bueno, ahí se van uniendo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta noche, que nos dé la luz que necesitamos para dejarnos iluminar por la palabra, para dejarnos reconfortar por la palabra, y que este estudio y que este acercamiento a la palabra sea también de mucha sabiduría y de mucho descanso en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De pronto alguno de los que está ahí, alguna, quiere ayudarnos leyendo, haciendo la oración. Yo te ayudo. Vale. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y dadnos tu gozo eterno. Amén. Que en el silencio de nuestra oración y en la sencillez encontremos esa presencia de Jesús, que es amigo, que nos habla al corazón y que nos invita a descubrirle en la Sagrada Escritura. Que Él nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Alejandra, la tocaya. Bueno, voy a devolverme al punto en que estábamos ayer. Voy a hacer un pequeño recuento. Retomamos esa iniciación, digamos, a descubrir lo que es la Sagrada Escritura desde su título, desde qué significa o qué es en sí la Sagrada Escritura. Lo describíamos como una colección de libros. Decíamos que en total son 73 libros de la Biblia católica. Hoy vamos a tratar de aclarar un poquito más de esas diferencias con otras traducciones. Veíamos la primera gran división que tiene la Sagrada Escritura, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Veíamos también un recorrido en el índice, como para descubrir, sobre todo, yo sé que aquí hay muchas personas que tienen este curso y que de pronto ya tienen su Sagrada Escritura, la leen, han visto, digamos, y conocen estos temas, pero es muy importante que de pronto los que desde lo más apenas se están acercando a la Sagrada Escritura, pues lo conozcan y sin temor, vamos dejando un montón de temores y de mitos que a veces se nos hacen alrededor de la Sagrada Escritura, ¿sí? Para que se nos sea más sencillo el acercamiento. Dentro del índice mirábamos cómo tenemos el orden de nuestra Biblia, cómo podemos hacer cómo encontrar los textos bíblicos. Incluso no sé si alcanzaron a ver las abreviaciones que tienen sus Biblias. Es muy bueno que pues las conozcan. Las abreviaciones son en general pues conocidas iguales. De pronto tendrán una variación de
una letra o algo así. Solamente hay unos libros que todavía conservan una traducción del lenguaje original y que es diferente. Ayer nos decía Iván cómo le aparecía el libro de las crónicas, creo que era. Si nos vamos a libros como Eclesiástico y Eclesiastés, vamos a encontrar los nombres de Sirásida y Coelet, ¿sí? Esos serían como las variaciones. De resto, casi todos conservan el mismo nombre. Que Ruth sale con H al final o que sale sin H al final, ¿cierto? Esas son como las variaciones sencillas. Bueno, entonces ya miramos lo del índice, también vimos esto de qué significa testamento. Vamos hoy a avanzar un poquito en eso que les decía al principio para la oración. Entonces, mucha atención para que comencemos con esto de los autores. ¿Quién escribió la Sagrada Escritura? ¿Quién la escribió? Entonces, si le preguntamos a un judío, dice que Moisés una parte, dice que los profetas otros, ¿cierto? ¿Quién escribió entonces toda la Sagrada Escritura? El Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, nos dice que tiene sobre todo dos autores. ¿Listo? Entonces, compartamos este pedacito que dice así. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, hasta ahí llevamos uno de los autores. ¿Sí? Bueno, nos ha afirmado uno de los autores. ¿Quién es uno de los autores? Es Dios, es su Espíritu. Tienen a Dios como autor y como tales le han entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Y ahí descubrimos la segunda parte de los autores, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto que nos dice la iglesia. Entonces nosotros vamos a escuchar, es que fue mucha gente la que escribió la Biblia, claro. Quien se acerque y sepa un poquito de literatura se da cuenta que la redacción de los textos en 73 libros es muy diferente. Incluso hay libros que son redactados, son escritos durante un largo periodo de tiempo e intervienen muchos autores, ¿cierto? Como podemos verlo en el profeta Isaías, ¿sí? Como podemos verlo en muchos de los libros de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué considera la Iglesia? Y no lo considera porque simplemente lo piense, sino porque el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio científico, le ha dado a conocer todo esto de los tiempos, los idiomas, los autores, las comunidades que recibieron toda esta revelación de Dios, todo esto que Dios quiere comunicar y que lo pusieron por escrito. ¿Sí? Entonces, Dios que inspira, Dios que da el Espíritu Santo, ¿a quiénes? Aquí dice, no utilizó la palabra los santos, los agiógrafos, ¿sí? Esta palabrita se las voy a copiar por el chat. Los agiógrafos. Los agiógrafos son los santos escritores. Lo tengo ahí escrito en la presentación, lo voy a poner acá. Agios significa santo y grafos, pues es escritura. Entonces, los escritores de la Sagrada Escritura, los autores de la Sagrada Escritura, inspirados por Dios, que es el primer autor, porque Dios es el que se quiera revelar a través de la Escritura. ¿Y qué utilizó Dios? La mano de aquellos que iban descubriendo en su oración, en su comunidad, la presencia de Dios que hablaba. Y luego se hizo todo un proceso de ponerlo por escrito. No es tan sencillo que tengamos estos escritos en nuestras manos. Son escritos que tienen más de 3.000 años de escritura. Entonces, no tiene el mismo proceso que hace 3.000 años, ¿sí? Así como nosotros tenemos acá libros, tenemos impresión, vamos y sacamos una fotocopia, ya tenemos impresoras en las casas, no fue tan sencillo hace 3.000 años. Recopilar una experiencia de Dios, aceptarla en comunidad y luego ponerla por escrito.
Entonces, lo que tenemos en la Sagrada Escritura es un proceso bien complejo y bien hermoso de Dios actuando en la historia de la salvación humana. Entonces ya tenemos ahí claridad con los autores de Dios y son diferentes hombres y mujeres y comunidades de diferentes momentos de la historia. ¿Listo? Para eso voy a aclararles con esto del tiempo. Esto del tiempo es el tiempo en que fue compilada, ¿sí? Ya escrita, toda la Sagrada Escritura. Y empezamos a recopilar lo que hay antes de que se ponga escrito, lo que hay antes de que se ponga escrito es la tradición hablada, ¿sí? Entonces se cuentan primero esas historias y se cuenta la experiencia de Dios y luego, después, años después, empiezan a ser escritos. Entonces, esa escritura, ya el proceso de escribirlo está entre el año 1000 o 1100 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo, o sea, un tiempo de 800 años más o menos para el Antiguo Testamento. 800 años tenemos ahí de valor de escritura en el Antiguo Testamento. 800 años de tradición, de recopilar, de celebrar la experiencia de Dios. Desde el 1000, 1100, puede ser más o menos, hasta el 200 o 150 antes del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Recuerden que la historia no comenzó ni con el Génesis ni con el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo marcó la historia y es ahora la causa de que nosotros digamos que estamos en el 2020, ¿después de qué? Después de que nació Cristo, pero antes de Cristo pues hubo historia y hubo una humanidad como la del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que recibió toda esa revelación y pues de ese pueblo, el pueblo de Israel, es Jesús. Y en el Nuevo Testamento se empieza a escribir hacia el año 50, casi el año 50, y se termina de escribir hacia el año 105 después de Cristo. Eso quiere decir unos 70 y algo de años después de la resurrección de Jesús. Hasta 70 años después de la resurrección de Jesús se estaban terminando de escribir los últimos escritos acerca de Jesús, acerca de las comunidades cristianas. Entonces miremos que el tiempo de redacción y de compilación de toda la Sagrada Escritura pues abarca todos esos 1100, 1200 años. ¿Sí? Todo ese tiempo tiene la Sagrada Escritura de el proceso de compilación de todos esos escritos. Entonces, ya eso nos dice muchísimo acerca de qué personajes intervinieron, las épocas que les tocó, toda la dimensión de culturas, de aprendizaje, de experiencia de Dios y todo lo que va evolucionando ese encuentro con Dios de las comunidades, tanto la israelita como la comunidad cristiana, que en principio es israelita, y se va uniendo a él otros pueblos que no son israelitas, los paganos, y van descubriendo también ahí esa revelación plena de Dios, que es Jesús en el Nuevo Testamento. Hasta ahí vamos bien, claros, claras. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten ya o callen para siempre. Ninguna. Yo a veces me alentejo mucho y a veces corro mucho, ustedes me paran o me empujan. Bueno, luego sigue esta cuestión de las traducciones. Como vemos que interviene no solamente el tiempo, sino muchos autores, muchos agiógrafos, entonces se ha tenido que hacer a través del tiempo traducciones de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Bueno, no voy a mostrarles traducciones todavía sin mostrarles los idiomas. Yo creo que es más importante mostrarles primero los idiomas en que fue escrita la Biblia originalmente. Los escritos originales fueron en hebreo, en arameo y griego. El hebreo y el arameo tienen un parecido, por decirlo así, ¿sí? Un parecido, son de la misma corriente, el hebreo y el arameo. Y está el griego, que lo difundió toda la cultura griega en sus conquistas. Entonces, está el hebreo y el arameo. Yo les pongo ahí la pantalla, yo algunas veces leo todo lo que está ahí, otras veces no me gusta más como explicarlo.
ustedes van leyendo mientras yo voy hablando. El hebreo es la principal lengua en la que está escrita todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Es el principal idioma, la principal lengua en que fue escrita todo el Antiguo Testamento. Hay unas partes en arameo, ¿sí? Hay unas partes en arameo y hay unas partes en griego, ¿sí? La cultura griega va llegando al pueblo de Israel más o menos en el siglo tercero antes de Cristo. Entonces hay influencia de la cultura griega y por eso el pueblo de Israel va a conocer el lenguaje griego y se va a ir metiendo dentro de la cultura esa manera de mirar, no solamente la forma de hablar, sino esa cosmovisión, esa manera de mirar el mundo desde lo griego. Entonces, bueno, el hebreo era utilizado, o bueno, aún es utilizado sobre todo para el culto. El arameo es el lenguaje del tiempo de Jesús, ¿sí? Es muy parecido al hebreo, pero es un lenguaje más del pueblo, más del comercio, eh, como dice acá, de la diplomacia. Es un lenguaje que ya en el tiempo de Jesús, unos 1100 años después de que se empieza a escribir la Sagrada Escritura, pues ya los escritos que están en hebreo y del hebreo es la lengua del culto, de la celebración. Nosotros podríamos compararlo como el latín. Muy seguramente ninguno de nosotros habla latín, ¿sí? Porque el latín en este momento, bueno, se utilizan algunas cosas, todavía hay rastros en la ciencia, en los nombres científicos, y todavía hay rastros, hablando en la Iglesia Católica, pues porque algunos escritos están en latín, pero no se nos anuncia el Evangelio en latín, ni tendríamos que entender latín para comprender la evangelización, no. El latín, por ejemplo, aparece en las cartas. Yo les hablo de la Dei Verbum, de Verbum Domini, de Amori Laetitia, de Evangelii Gaudium. Todo eso está en latín, que es una lengua que viene pues de Italia, pero esa no la tenemos que entender nosotros, ¿cierto? Sino que se utiliza todavía en libros y textos de la Iglesia Católica, pero no lo tendríamos que entender. Entonces, para que hagamos como la comparación ahí con el hebreo y el arameo. El griego es la lengua en que está escrito todo el Nuevo Testamento. Hay mucha influencia de la cultura griega en el tiempo de Jesús. Entonces, ya lo que se va a escribir de ahí en adelante, el idioma oficial del Imperio Romano, pues es el griego, y también pues va a tener influencia del latín, pero esa es posterior. Entonces, en griego se va a escribir todo el Nuevo Testamento y hay unas partecitas del Antiguo Testamento. Eso tiene que ver con las traducciones que vamos a ver enseguida. Ahí están entonces los tres idiomas en que fue escrita la Sagrada Escritura. Eso es lo original. Luego de esos originales, van permaneciendo en la cultura judía, en la cultura cristiana, siguen las traducciones, ¿sí? Entonces, por acá tenemos una traducción que se llama Los 70. Entonces van a poner mucha atención con esto porque con esto de los 70 vamos a tener claridad en lo que viene adelante. Resulta que, bueno, hay dos historias para esta traducción del hebreo, ¿sí?, que se hace del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los 70, hablamos de una traducción del Antiguo Testamento que hacen los judíos. Entonces, una primera historia, es la que está acá, dice que 70 traductores que estaban por fuera de Jerusalén, 70 judíos, 70 ancianos, se encargaron de hacer una traducción del hebreo al griego, porque como habían sido desplazados de Jerusalén, el pueblo judío tuvo muchos momentos de exilio, ¿sí? Pero el más importante fue hacia el año 580 antes de Cristo, ¿sí? Entonces,
6 siglos antes de Cristo, el pueblo de Israel tuvo un momento donde le quitaron el pueblo, el templo, le quitaron la ciudad, le quitaron su rey. Entonces, fue un momento muy crítico para el pueblo de Israel. Desde ahí empieza a desperdigarse, empieza a irse mucha de la cultura de la religión judía para otras partes paganas, porque el pueblo de Israel pues, es de Jerusalén. Y muchas de esas personas que quedan por fuera de Jerusalén, que les toca exiliarse en otro lugar, pues van perdiendo el hebreo, van perdiendo el arameo y necesitan continuar celebrando su escritura, continuar celebrando su oración, pero ya hablan el griego. Entonces necesitan una traducción del griego. Entonces dicen que hacia el año hacia el siglo segundo antes de Cristo, se reunieron a hacer una traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Sí? Entonces, esta es una de las versiones. Otra versión es que el rey Ptolomeo segundo, griego, también mandó a recopilar a 72 sabios judíos para que le hicieran una traducción en griego de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, que le hicieran esa traducción para él tenerla en la gran biblioteca de Alejandría, para él tener pues, colección de otro libro muy importante, que era la Biblia hebrea. Hay esas dos historias. El caso fue que se hizo una traducción 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, de todo el Antiguo Testamento. Se hizo una traducción del hebreo al griego. Cuando se hizo esa traducción, entraron algunas tradiciones celebradas dentro de ese ambiente griego y entraron algunos textos que fueron muy significativos para la comunidad israelita. Esos textos traducidos al griego, en algún momento de la historia, algunos judíos los cogieron y otros no. Y dentro del ambiente cristiano, las comunidades que conocieron esa traducción de los 70 aceptaron todos esos escritos, no importaba que no estuvieran en hebreo, sino en griego, aceptaron esos poquitos escritos, los aceptaron y los tomaron para celebrar también. Entonces, esta traducción de los 70 es muy importante que la tengamos en cuenta. Se llama Los 70 o, por acá no está el nombre, se los voy a poner por el chat, la van a encontrar así también, Septuaginta. Listo. Los 70 o la Septuaginta, ¿sí? Así la van a encontrar. Pasamos de esa traducción de los 70, que es en griego, y solamente del Antiguo Testamento. Vamos a tener otra traducción muy importante, ya esta no es de los judíos, ya es de los cristianos, y por eso mencionamos al principio de este curso a San Jerónimo. Una traducción muy importante es la Vulgata, traducción del griego y el hebreo al latín. O sea, de los idiomas originales, lo que hizo San Jerónimo fue hacer la traducción al latín, porque el latín era ya utilizado por el pueblo en época de San Jerónimo, era en el siglo II, en el año 200 y algo, ¿cierto? Primero estuvo la Vetus Latina, pero la Vetus Latina que aparece acá no es completa la traducción, hasta que llega San Jerónimo hacia el siglo V, 405 después de Cristo. Esta traducción, la que hizo San Jerónimo, ha sido considerada la traducción oficial para la Iglesia Católica. San Jerónimo toma todos los escritos que hay hasta el momento de Cristo, que se conservan, de Jesús, todo el Nuevo Testamento, pero además toma toda la traducción del Antiguo Testamento y la traducción que le sirve a él también, pero no porque simplemente San Jerónimo lo diga, sino porque la Iglesia lo ha conservado, es la de los 70, la traducción de los 70. Entonces, él incluye textos que también fueron en griego aceptados por la comunidad. La historia de estas traducciones es larga, ¿sí? Pero yo acá les estoy mencionando como lo principal. La primera Biblia impresa es una traducción de la Vulgata, que ha conservado la Iglesia Católica, en el año 1456, cuando Gutenberg ya tenía la imprenta. Entonces, esta no es una traducción, pero sí, digamos, la primera impresión
se hace de la Vulgata en el año 1456. Imagínense la diferencia de 1000 años con respecto a San Jerónimo, para tener ya una impresión de la Biblia con, pues, más técnica. Y se han realizado más de 1700, entre 1700 y 2000 traducciones de la Sagrada Escritura a diferentes idiomas, ¿sí? La primera traducción al castellano es del siglo XIII. La primera vez que empiezan a traducirla al español, al castellano, es en el siglo XIII. Esa traducción no es completa, no es de toda la Sagrada Escritura. La traducción de toda la Sagrada Escritura completa al castellano solo la vamos a tener más o menos en el año 1560, más o menos, ¿sí? Toda completa. Y a partir de esas traducciones, pues, al español, y a partir de la Reforma, el momento de la Reforma, hacia el siglo XVI, 1500, algo que empieza la Reforma, empieza, digamos, esa distribución muy efectiva, muy impulsada por el ambiente protestante de la Sagrada Escritura, y también una apertura, una breve apertura de la Iglesia Católica también a compartirlo, pero también a cerrarse en que solamente la Iglesia tenía como la potestad, la Iglesia Católica tenía la potestad de interpretar y de tener la Sagrada Escritura, tener como el dominio sobre la Sagrada Escritura. Hacia más o menos esos años, 1400, 1500, ya se termina de definir o de aceptar con mucha claridad en un concilio que los escritos, los libros que están en la Sagrada Escritura, pues, son totalmente aceptados, ¿sí? Entonces, digamos que se hace algo más solemne, como que ya se celebra en el concilio y se define que ya los libros, los 73 libros, hacen parte de una colección que se llama Biblia, ¿sí? Bueno, después de 1500, empiezan pues muchas traducciones. Lo que quiere hacer Lutero, parte de su reforma, es que la Biblia llegue en el idioma de cada población, la necesidad de cada pueblo. Él quiere que llegue la Sagrada Escritura a todo el pueblo de Dios, en la escritura que corresponde. Él empieza a hacer una traducción al alemán. Entonces, bueno, empieza a ser muy criticado por eso. Pues empezó una labor muy buena, pero el enfoque que ya después de la Iglesia protestante, pues empieza a ser muy diferente al de la Iglesia católica, ¿sí? Entendido hasta el momento lo de las traducciones. Preguntas. Háblenme, que yo hablo mucho y me quedo aquí y ustedes allá tan calladitos, tan juiciosos. ¿Ah? Bueno. Entendido hasta ahí, por ahí me hablaron por el chat. A ver, eso. Se hicieron sentir. Entendido, muy bien. Me gusta que me digan pues que entendido, Alejandra, pues están perdidas. Dígame, Alba. una inquietud. Los libros que en la traducción de los 70 fueron agregados, ¿cuáles fueron? Para allá vamos. Para los deuterocanónicos. Esos libros que fueron aceptados en el ambiente griego, pero no fueron aceptados por algunos judíos ortodoxos, o sea, muy estrictos, que no fueron aceptados por Lutero y por toda la iglesia protestante, mire, entonces volvamos a eso. La Biblia de los 70, como es una traducción al griego, muchos judíos ortodoxos, con su reglamentación y todo eso, no dejaron que de alguna manera se contaminara con ese idioma pagano, que era el griego. Entonces, no consideraron ciertos textos de la escritura, mientras que otros judíos siguieron celebrando porque vieron ahí esa palabra de Dios que seguía hablando. Entonces, la comunidad cristiana siguió también celebrando con esos judíos, con esa libertad que tenía cierta comunidad judía. Entonces, siguieron celebrando y se conservó en la Iglesia Católica. En el tiempo de la Reforma, Martín Lutero, estudiando la Sagrada Escritura, y bueno, Martín Lutero y muchos estudiosos del tiempo también dentro de la iglesia, recuerden que Lutero es un católico, ¿cierto? Es un agustino, y entonces en medio de su estudiar se da cuenta que una comunidad judía no aceptó esos libros y él decide que no va a incluir en el orden de la Biblia, no lo va a incluir
como libros canónicos, ¿sí? Como libros del orden de la Biblia. Entonces, desde ahí vamos a empezar a considerar que la Biblia protestante tiene le faltan unos libros y nosotros tenemos otros libros. Son 7 libros, enseguida se los voy a nombrar. Y en algunas Biblias, por ejemplo, en las mías no sale, en las que yo tengo principalmente 3 Biblias, no sale el término deuterocanónico. El término deuterocanónico solamente sale, hasta donde yo he visto, en la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy es una Biblia ecuménica que tiene un lenguaje muy sencillo y un lenguaje que trata de unir la experiencia de diferentes iglesias, no solamente la Iglesia Católica. Entonces, muchos sabios y científicos y conocedores de la Biblia se reunieron, que es las Sociedades Bíblicas Unidas, se reunieron a hacer una Biblia como en común, ¿sí? Entonces, esa es la Biblia Dios habla hoy, esa es. Si ustedes tienen una Biblia Dios habla hoy, van a ver que dentro del índice aparece lo que se llaman los deuterocanónicos, ¿sí? Esos son los que vamos a ver enseguida. Ya tenemos lo de traducciones, tiempo, idiomas, y bueno, me falta algo importante. Yo creo que ayer no llegamos a esta parte de la búsqueda, para que continuemos con lo de las versiones. Tenemos otras subdivisiones en la Sagrada Escritura. Además de el bloque del Antiguo y el bloque del Nuevo Testamento, tenemos también unas pequeñas subdivisiones que nos ayudan a encontrar fácilmente un texto bíblico. Este trabajo de división en capítulos y en versículos también fue alrededor de entre el siglo XIII y el XVI. En el siglo XIII, más o menos, comenzó un obispo a hacer la división en capítulos. Y luego un trabajador en esto de la impresión, de las impresiones, ¿cierto? En la imprenta, hizo la división en versículos, ¿sí? Originalmente, las Sagradas Escrituras no tienen capítulos y versículos, es de corrido. Solamente, imagínense, todo ese tiempo después se vino a hacer una subdivisión. Y esta subdivisión nos ayuda muchísimo a acordar, ¿cierto? Entre todos, bueno, dónde encontramos ese texto bíblico o cómo hacer una búsqueda bíblica en medio de todo ese montón de páginas. Aquí está una gráfica que muestra lo básico de un texto bíblico. A ver, se me fue. Vuelvo a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ver si me da un poquitico más grande. Ahí. Yo creo que ahí lo ven un poquito más grande. Entonces está. El texto bíblico dice Mateo 7 al 8, ¿cierto? Yo lo leí así, pero lo leí un poquito mal. Si lo voy a leer completamente y correctamente, digo que voy a buscar el libro, ¿cierto? El libro es San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 hasta el 8. ¿Sí? Acá están unos signos, unas convenciones que nos ayudan a buscar en la Biblia. La coma que separa el capítulo del versículo. Siempre entonces que vemos la coma significa que este que está antes de la coma es el capítulo y lo que sigue es un versículo. ¿Sí? Lo que sigue es un versículo. El guión lo utilizamos desde hasta, ¿cierto? Entonces, desde este versículo hasta este versículo. Si aparece, por ejemplo, si apareciera el 7 y 8, así, sin este 7, ¿cierto? Sino Mateo 7-8, entonces estaríamos pidiendo leer el Evangelio según San Mateo, capítulos 7 y 8, o 7 hasta el 8, ¿sí? El guión incluye este versículo, entonces yo leería el 7 hasta el 8, pero no hasta donde comienza el 8, sino incluyendo el 8. ¿Sí? Bueno, está, a ver, me devuelvo, qué pena, alguien por acá está pidiendo entrada. Bien, listo ya. Y está el punto nos sirve para separar versículos, también capítulos, sobre todo se usa para capítulos, perdón, para versículos. Entonces, enseguida hacemos un ejercicio de búsqueda bíblica con lo que lo veamos gráficamente un poquito mejor. Si nosotros tenemos como liturgia del día, tenemos libros como Minutos de Amor,
como el pan de la palabra, como misericordia día a día, y miramos el título de nuestra liturgia diariamente, vamos a ver que los textos bíblicos a veces son muy largos, incluso se puede ver más un poquito en los salmos. Entonces uno dice, Salmo 18, y sale una coma, 6-9.10.15.24, y eso es un texto bíblico lo más de largo. Lo entendemos con estas convenciones. Bueno, ya dijimos, el punto separa versículos, el punto y coma lo utilizamos para separar textos bíblicos. Entonces, van a buscar Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 al 8, punto y coma, Lucas, entonces voy a buscar ese texto bíblico y luego el otro, ¿cierto? Punto y coma. La A y la B. La A y la B no les va a salir dentro de los números pequeñitos que ustedes ven en la Biblia. No les van a salir ahí, sino que se va a mencionar dentro de la búsqueda bíblica para referirse a la primera parte del versículo o a la segunda, ¿sí? Esa primera parte o esa segunda parte, por lo general, se parten. ¿Cómo hago yo para saber dónde se parte un versículo? Casi siempre coincide con un signo de puntuación, con un punto y coma, con una coma, con un punto, coincide con que el versículo completo se subdividió con un punto o con una coma, o con el sentido completo del primer parte del versículo o de la segunda parte, ¿sí? Con el ejercicio que vamos a hacer de búsqueda vamos a aclararnos un poquito con eso, ¿sí? Entonces les voy a poner una búsqueda bíblica para que compartamos este ejercicio. Mucha atención, de pronto los que no han tenido acercamiento a la Sagrada Escritura, que la Biblia la tenían por allá empolvada, que la tenían guardada, que apenas están tomando, con toda claridad, con toda sencillez, con toda confianza, a empezar a buscar los textos bíblicos. Y si nos perdemos, pues volvemos a retomar. ¿Quién me ayuda leyendo el primer texto bíblico, pero leyéndolo aquí, ¿cierto? ¿Cómo se dice este texto bíblico, el primero que está ahí? Y vayan nosotros pensando a ver qué es. Yo lo dejé con la abreviación, lo dejé con la abreviatura, porque me interesa que ustedes vayan relacionando esa abreviatura con el libro que es. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Sí, pero no sé quién me está hablando. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Natalia. Nata, hazme un favor. Entonces, es que no te veo compartiendo la pantalla. Active la cámara. Natalia, dime cómo se dice ese texto bíblico, el primero. ¿Cómo lo diríamos correctamente? Isaías, versículo 54:10. Pilas, ahí, ponle atención. Lo dijiste súper bien porque ese es Isaías, ¿cierto? Y ese es Isaías. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Recuerden que la coma nos indica que lo que hay antes de la coma es un capítulo. Y luego de la coma, además que es un versículo. ¿Listo? Entonces, sería Isaías, capítulo 54, versículo 10. ¿Sí? Bueno, el segundo texto, ¿quién me dice cómo se dice ese texto? Sería, hola Alejita, sería el libro Números, capítulo 6, versículos del 24 al 26, incluido el 26. Muy bien, muchas gracias. Por ahí hay una preguntita. Cuando haya preguntas en el chat y no las vea, me hacen la ceñita. Los dos puntos son sobre todo utilizados en las otras iglesias, las iglesias protestantes, o en las referencias que ustedes encuentran en internet, o que les pasan un texto bíblico, o que ustedes ven una imagen con un texto bíblico muy bonito, y al final tiene los dos puntos, es para separar los capítulos de los versículos, pero son utilizados sobre todo por las iglesias evangélicas. ¿Listo? Los dos puntos. Nosotros no utilizamos por lo general los dos puntos para separar capítulos de versículos. ¿Listo? Seguimos con el tercero. ¿Quién lo tiene? Vamos rapidito para que lo busquemos.
El tercero sería Ezequiel, Bien, capítulo 36, versículo 26. excelente. Muchas gracias. Seguimos. ¿Quién tiene el otro? No me abandonen. Mateo, capítulo 5, del 14 al 16. Listo. Está muy bien. Ese que sigue ahí, el penúltimo. Sería Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 18. ¿Quién me habló ahí? Julián. Juli, mira, hay que mirar algo aquí. Súper bien, es la primera carta de Juan. Cuando estamos buscando en la Biblia nos confundimos a veces con Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Entonces hay que tener en cuenta que las cartas de Juan siempre tienen un número adelante. Esta es la primera carta de Juan, capítulo 4, Juli, y las con esto, versículos 8 y 18. ¿Sí? De ahí solamente leería el capítulo 8 y el 18. El punto me indica un I. Cuando vean un punto, ustedes van a traducirlo por I, 18. Entonces, leo del capítulo 4 en los versículos 8 y salto hasta el 18. Y listo. ¿Ok? Bueno, el último que está muy complicado. ¿Quién me dice ese? Pues, o sea, mejor dicho, le doy el cartón ya mismo al que me lea eso. ¿Quién será, señor? Y si no, me dicen, Aleja, eso está muy complicado. Hola Alejandra. Libro de Josué. Sí, Josué. Libro de Josué. Está complicado ese 6A. Cierto. Sobre todo, sobre todo cuando me faltó el capítulo. Ah, no, es que muy Le grave. faltó el capítulo, sí, le faltó el capítulo. Muy grave, ¿cierto? Los teólogos modernos. No, pero si fuera así, habría que leer la parte A del capítulo 6, más complicado todavía. Bueno, me faltó ahí el capítulo que es el capítulo 1. El capítulo 1. Josué capítulo 1. ¿Y qué sigo? Versículo 6. Versículo 6. Primera parte del versículo 6. Ajá. Primera parte del versículo 7, primera parte del versículo 9 y segunda parte del versículo 18. Ave María, por Dios, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fueron 3. La tocaya. La tocaya, Luis Tavares e Iván. Muy bien, entre los 3 se van a repartir el 5. Les tocó día 1 con 5. Bueno, vámonos a buscar esos textos bíblicos. Ojalá alcancemos a compartir pues, algunos. Busquemos al azar, vamos buscándolos. Aleja, me perdí, Aleja, lo encontré. Se vale de todo, ¿sí? Se vale de todo. Entonces, vámonos. Si usted quiere, de pronto no sabe cómo buscarlo bien, váyase al índice, primero al índice, encuentra en qué página está el libro y luego ya hace la búsqueda del número grande, que es el capítulo, y los números pequeñitos, que son los versículos. Voy a corregir mientras tanto voy a corregir el Josué, aquí en el editor. Yo estaba emocionada con Josué. Y si los vamos teniendo aquí, los vamos compartiendo. Okay, Porfa. Por ejemplo, yo ya encontré Isaías capítulo 54. Bueno, entonces pausadamente vas a hacer la lectura de ese versículo para que vamos acogiéndolo, porque de pronto yo ya conozco esos textos, de pronto alguno aquí ya los ha escuchado, ya los conozco todos, pero de pronto hoy nos suena diferente aunque lo conozcamos, o si nunca lo hemos escuchado, pues yo voy a tomar nota. Vean, me encantó ese que leyeron allá, me encantó ese texto bíblico, voy a leerlo en mi oración un poquito más. Entonces, léelo con despacio. Ok, entonces Isaías capítulo 54, versículo 10. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no te retiraré mi lealtad, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere.
hermoso, ¿cierto? Súper lindo. Bueno, y estamos haciendo el ejercicio de simplemente leer el texto bíblico así, literal como está, y ya nos suena hermoso. Entonces, esos textos bíblicos así, si quieren, ustedes los tienen ahí, les gustó, utilicen un color, utilicen, subrayen. Yo les voy a decir una cosa, hay gente que me dice, ay, pero es que yo no me aprendo los versículos bíblicos, yo no me aprendo los textos bíblicos. Eso se da en repetición. Y muchas veces uno no tiene buena memoria. A mí, por ejemplo, me ha servido para tener memoria de los textos bíblicos, me ha servido que, bueno, fuera de que tengo memoria gráfica, me sirve utilizar un color. El color que me gusta casi siempre es subrayar con un azul clarito los textos bíblicos que me marcan mucho en la experiencia de fe. Entonces utilicen un color sin miedo, es nuestra Sagrada Escritura, ahí estamos estudiando, compartiendo, estamos hablando con Jesús, entonces le podemos poner un colorcito bien lindo que nosotros recordemos. Y otra cosa que me sirve a mí, además del color, es que esos textos bíblicos los recuerdo muy bien si están al lado derecho en la página izquierda de mi Biblia. Entonces eso me ayuda mucho a ubicarme, entonces me acuerdo del libro, de dónde está, entonces los encuentro rápidamente. Y ya pues nombrarlo y todo esto, pues en la medida en que lo vamos ejercitando en la oración. Bueno, me les perdí, vuelvo, qué pena, les quité ahí. ¿Quién tiene otra? Números. Sí, Números. este se lo sabe doña Lilia de memoria. Números. Sí. Capítulo 6, versículo del 24 al 26. Sí. Es maravillosa porque es la forma como el Señor dice que bendigamos a nuestros hijos. Muy O bien. sea, Aleja, esta noche yo te digo con ese capítulo y esos versículos. Aleja, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén. Dios Amén. Dios te pague una fórmula de bendición muy bonita del Antiguo Testamento y que la podemos compartir, como dice mi papá, con la familia. Es muy utilizada para los hijos, para la familia y también para nuestros amigos. La iglesia lo utiliza para bendecirnos desde el primer día del año. ¿Quién tiene más? ¿Quién da más? Que esto está muy bueno. Bueno, Ezequiel 36, capítulo 36, 26. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué bien, excelente. Lindo, ¿cierto? De pura cirugía. Precioso ese versículo. Que lo diga Carito, ¿cierto? El Señor haciéndonos cirugía y de corazón. ¿Quién sigue? Yo tengo aquí Mateo. Vale. Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Muchas gracias. Primera de Juan. Primera de Juan, la tiene Julián. Estaba juicioso con Primera de Juan. No me vayan a hablar los que ya hablaron, los otros. Tienen que estar ahí buscando. ¿Quién habló? ¿Quién? Ahí se me quedaron callados. Y eso que esta se aprende con la canción que nos enseñaron de pequeñitos. Bueno, a mí me la enseñaron de pequeñita. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Aleja, hola. Sí. Otra vez, Julián. Dale. Listo. De 4, 8 y 18, ¿cierto? Sí. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Listo. Y salte al 18. Sí, y falta el 18, que vendría a ser. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Excelente. Y son textos muy sencillos para comprender de una. ¿Y quién tendrá Josué? Ese Josué es más chévere. Yo puse ese texto bíblico, yo estos los puse ahí, pues porque son versículos, digamos, bonitos que uno encuentra en la escritura. Este de Josué lo seleccioné especialmente para que fuera así complejo y para que tuviera esa repetición que yo quiero que tenga. Bien. Voy a buscarlo en la mía, pues, para no írselos a decir cómo no es. Hola. Entonces, sí, ¿quién está hablando? Dígame. Iván. Hola. Dale, Iván. Bueno, Dale, a ver dale. si no me equivoco. Hágale, que es que aquí estamos para aprender. Dice, esfuérzate y ten ánimo porque tú has de introducir a este pueblo a posesionarse de la tierra que a sus padres juré darles. Esfuérzate pues y ten gran valor para cumplir cuidadosamente cuanto Moisés, mi siervo, te ha prescrito. No te apartes de mí ni a la derecha. Ahí, hasta ahí. Espérame, Iván. Paro. Iván, ponme Señora, cuidado. El dímelo. primer versículo lo hiciste completo. Yo lo hice con la intención que leyéramos hasta donde dice, tú sé fuerte y valiente. Ok. ¿Cierto? Entonces sigue la primera parte del 7, que va hasta, basta que seas muy fuerte y valiente. Luego saltamos a la primera parte del 9. Dale, síguele. Primera parte del 9. ¿No te mando yo? Esfuérzate pues y ten valor. Ahí, y sigue el 18, la segunda parte que dice. Madre de Dios, es que esta no está partida, esta Biblia está derecha. Del 18, segunda Sí. parte. Esfuérzate y ten valor. Listo, ahí, hasta ahí que se repitió, Iván. Esfuérzate, mujer, y ten valor. Eso, en antioqueño, en paisa, en berraque, pues. Sí. Soy yo el que lo mando. Bueno, muchas gracias. Esa repetición constante en ese capítulo primero de Josué, tú esfuérzate y sé valiente. No te he mandado yo que seas fuerte y valiente, tú sé fuerte y valiente, y yo soy el que te envío a que seas fuerte y valiente. Entonces, bueno, hicimos nuestro ejercicio bíblico. ¿Estuvo chévere o no? Espero que se hayan buscado, que no se hayan quedado ahí con la Biblia al lado, sino que hagan el ejercicio de buscar en la Sagrada Escritura. Es muy importante, sobre todo los que de pronto no tienen ese acercamiento así, que vamos quitándole el miedo a buscar, vamos metiéndonos, si nos equivocamos, si no nos equivocamos, no hay problema ahí. Bueno, ya vamos terminando con la liturgia de las horas. Voy a devolverme acá a una de las preguntitas por si me faltó de pronto algo. Vamos visualizando esta pregunta de qué diferencia hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Una de las diferencias es precisamente que no tienen los deuterocanónicos. De pronto mañana vemos con un poquito más de detenimiento, a ver, me devuelvo, lo de los deuterocanónicos, ¿cierto? Que lo tengo por aquí, ya no me acuerdo. Ah, bueno, por acá están, ¿cierto? Miren, los deuterocanónicos o de segundo canon son estos, son 7 libros, y los pedacitos, también los tengo acá seleccionados, los pedacitos que están en griego. La pregunta que me hacía, si no estoy mal, la tocaya, Alejandra, ¿cierto? Pero los vemos con más detenimiento. Los deuterocanónicos, hoy quedamos con la idea de que hay muchas traducciones y que hay unos idiomas que de pronto en la compilación interfirieron en la aceptación o no, celebración o no, de las comunidades. Y por eso se fue quedando en el canon o se excluyeron del canon. ¿Quién me va a acompañar con la liturgia de las horas para que cerremos? Si quiere yo. Claro, Natalia. Dios te pague. ¿Y alguien más o sigo yo? Si alguien más quiere, entonces va haciendo la liturgia con Natalia.
Diga ya a la 1, a las 2. Voy a compartir esta pantalla otra. Natalia, ¿ya ves la pantalla de la liturgia? Sí, señora. Bueno, si tienen dudas en este momento, si les quedó algún cuestionamiento o algo que anotar, me lo ponen en el chat, yo enseguida lo miro y lo vamos anotando las preguntas. Todo lo que vaya surgiendo lo vamos anotando para irlo respondiendo. Bueno, entonces vamos a ponernos en presencia del Señor, que nos ha acompañado durante este espaciecito cortico de estudio bíblico. Vamos a pedirle que nos descanse en esta noche y que así como nuestro corazón no para de latir, que no pare nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. San Pablo hoy nos dice que la sabiduría del mundo es necedad ante Dios y que la sabiduría de Dios es necedad ante el mundo. La sabiduría de Dios es la que nos hace contemplar con sabor la vida desde Dios. Entonces, vamos a pedirle que nos dé esa sabiduría desde la Sagrada Escritura. Natalia, entonces yo voy haciendo la parte del B, la respuesta, o nos intercalamos también en las estrofas, ¿listo? Bueno. Listo, señora. Hacemos la señal de la cruz en nuestros labios, diciendo, Dios mío, ven en mi auxilio, y luego nos persignamos, Señor, date prisa en socorrerme. ¿Listo? Entonces, Dios mío, ven en mi auxilio. Dale, Natalia. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que el Señor nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Aquí hacemos un momento de silencio, haciendo nuestro examen de conciencia, pidiéndole al Señor que nos ilumine si en este día hemos actuado desde el amor, que es el mandamiento principal. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Sí, fue el amor nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en real por un sueño que todo lo encuentre. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Cuando avanza, se te está entrecortando, Natalia. Dale otra vez. Tranquilita. Jesús, Padre, cuando noche oscura sobre el día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Amén. Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente.
tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. De la primera carta a los tesalonicenses. El mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Demos un momentico de silencio para coger la palabra. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En este momento del cántico evangélico también volvemos y nos hacemos la señal de la cruz completa, como la bendición, como la conocemos. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Justo en este momento, cuando se hace el cántico de Simeón, es que se hace la bendición. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas, desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Yo en esta partecita, hay unos libros de liturgia de las horas que no dicen una santa muerte, sino una muerte santa. Sobre todo los que vienen de tradiciones mexicanas, porque como en México hacen, en la santería, hacen novenas a la Santa Muerte, ¿cierto? Entonces lo cambian y es mejor una noche tranquila y una muerte santa, ¿cierto? Que no referirnos a la Santa Muerte mexicana. Y vamos a hacer, me ayudas entonces, Natalia, a hacer la antífona de la Santísima Virgen que se hace al final. Ajá. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Ya somos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas. Pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Bueno, ya con ese descanso de la palabra de la liturgia, entonces vamos a descansar. Yo voy a parar la grabación